Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Estudiando con Jacqueline, el canal donde estudiamos las cosas que nos han enseñado en clases, pero que de repente no has entendido bien. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las figuras literarias. La importancia de estas figuras está en dotar al relato de una expresividad mayor que la que puede lograrse con el uso convencional de las palabras. Se trata de técnicas que le dan coherencia y armonía a la expresión escrita. Entonces, empecemos. Vamos a conocer qué son las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas. Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, como son la poesía, la narrativa, el ensayo y el drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. Veamos ahora las figuras literarias más utilizadas. La metáfora. Una metáfora es un tipo de tropo o figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Las metáforas son imágenes o palabras cuya asociación es sugerida o convocada en un texto. Esta asociación produce relaciones impresionantes que redimensionan el significado literal de las palabras o de las imágenes. La metáfora y el símil comparación son figuras retóricas que comparten las características de producir asociaciones más o menos sutiles entre dos o más términos o conceptos o ideas. Hablemos de la comparación. Es la acción y efecto de comparar, es decir, de observar las diferencias y las semejanzas entre dos elementos, sean personas, objetos, lugares o cosas. La comparación, a diferencia de otras figuras retóricas como la metáfora, se hace presente en un nexo comparativo, como, cual, que, parecido a, etc. Ejemplo, eres fría como el hielo. Se arrojó sobre ella, cual águila sobre su presa. Veamos la hipérbole. Es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. No obstante, en un sentido general, se denomina como hipérbole la exageración en sí de alguna cosa. La hipérbole es un tropo que se emplea con el objetivo de darle mayor fuerza expresiva a un mensaje o para producir determinado impacto o efecto en el interlocutor. Un ejemplo es: le pedí disculpas 1000 veces. Es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera reiterada. Te amo hasta el infinito y más allá. Expresa un amor sin fin. Hablemos de metonimia. En retórica, la metonimia, también conocida como transnominación, es una figura literaria en la cual una cosa es designada con el nombre de otra, con la cual tiene alguna relación semántica, es decir, de significado, de presencia o de contigüidad. En la metonimia, las relaciones que se producen entre los elementos pueden ser de los siguientes tipos, como por ejemplo la causa por el efecto. Se produce también el continente por lo contenido, el símbolo por lo simbolizado, el lugar por lo que en él se produce y el autor por la obra. La sinécdoque es una figura poética o tropo muy utilizada tanto en el lenguaje literario como en el habla coloquial, que consiste en la sustitución de una parte de la cosa por la cosa entera o, por el contrario, de la totalidad de la cosa en lugar de una porción de la misma. Como por ejemplo, usó un acero para el combate en referencia a la espada. Los tipos de sinécdoque podemos clasificarla según su giro metafórico, que implica teniendo así el todo por la parte por el todo, la especie por el género por la especie, el material por la cosa de que está hecho. La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos
o palabras al principio de un verso o de una frase. Ejemplo de anáfora: corre, corre, que te pueden atrapar. Come, come, que aún te falta. La prosopopeya o personificación es atribuir vida, acciones o cualidades propias del ser racional al irracional o a las cosas inanimadas, incorpóreas o abstractas. Es decir, atribuir cualidades propias de un ser humano o animado a otro inanimado. Por ejemplo, Lutero personifica la forma: la luna me sonríe desde lo alto del cielo. Un epíteto es un adjetivo que expresa una cualidad del sustantivo al cual está asociado. Se emplea para caracterizar o calificar a alguien o algo, añadiendo o subrayando alguna de sus características. Por ejemplo, rudo camino se refiere a un difícil camino. Dulce espera, para indicar que la espera para saber algo aún no ha acabado. La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el cual, por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas, se construye un concepto o una idea más amplia. Por ejemplo, el mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una misma frase u oración, con la finalidad de producir ciertos efectos sonoros en la lectura. Por ejemplo, infame turba de nocturnas aves, fábula de Polifemo y Galatea, Luis de Góngora y Argote. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. El hipérbaton es una figura literaria en la que se altera el orden convencional de las palabras por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el ritmo o la rima de la frase. Por ejemplo, si mal no recuerdo, para referirse a si no recuerdo mal. En la ironía se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que en realidad se quiere decir o se piensa. Por ejemplo, qué buen bailarín eres. Se refiere a alguien que no sabe bailar. Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo. Oscar Wilde. La onomatopeya es la representación escrita de un sonido como clip, crap, plaf, puff. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o animales. Por ejemplo, al apretar el plástico sonó craft, indicando que lo había roto. Miau, así me saludó el gato. La sinestesia consiste en atribuir una sensación auditiva, olfativa, visual, gustativa y táctil a un objeto al cual no le corresponde convencionalmente. Por ejemplo, el amargo pasado que no olvido hace referencia a una difícil experiencia. En el pleonasmo se produce una redundancia al emplear vocablos que podrían resultar innecesarios para entender el sentido completo de una frase, por lo general con la finalidad de intensificar su significado. Por ejemplo, cuento con todos y cada uno de los presentes. Se refuerza la idea de que todos participen en algo. Como perífrasis se denomina cierta forma de expresarse dando rodeos o empleando más palabras de las que normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una idea o concepto. Por ejemplo, dio su último suspiro esta mañana para indicar que alguien falleció. La etopeya es una figura retórica que consiste en la descripción de los rasgos internos de una persona, rasgos psicológicos y morales, personalidad, estado de ánimo, costumbres, aptitudes, conductas personales, vicios y virtudes, ideología, etc. Por ejemplo, Paula era una chica soñadora, como todas a su edad, con unas ganas inmensas de ayudar al prójimo. No debemos confundir la etopeya con las figuras de prosopografía y retrato. La prosopografía describe los rasgos externos o físicos de una persona,
como por ejemplo, era un hombre entrado en años, de perfil aguileño y rostro enjuto. La etopeya describe los rasgos internos o psicológicos de una persona y el retrato describe los rasgos externos, físicos e internos psicológicos de una persona. El polisíndeton en retórica es una figura literaria que consiste en el empleo repetido de una conjunción para dar mayor fuerza expresiva a un texto. Por ejemplo, oh grandiosa y fecunda y magnética esclava, de Pablo Neruda. En este caso, se trata de realzar la figura femenina descrita. Hablemos de la elipsis. Se denomina elipsis a la supresión u omisión intencional de un elemento del discurso que se sobreentiende o puede ser reconstruido gracias al contexto. Por ejemplo, José está en el mercado y yo en la casa. En este ejemplo, se suprimió el verbo estoy y el sentido de la oración no se pierde. El verbo queda implícito y se sobreentiende. La antítesis. El término antítesis indica oposición o contrariedad de dos afirmaciones. También se refiere a una persona o cosa que posee cualidades opuestas o representa lo contrario a otra. Por ejemplo, me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. El asíndeton es una figura literaria que omite de manera intencional las conjunciones o nexos que aparecen entre palabras, oraciones o enumeraciones, con el fin de agilizar y dar mayor fluidez al texto. La ausencia de conjunciones y nexos se emplea con la finalidad de generar mayor dinamismo e intensificar la entonación del enunciado en cuestión. Por ejemplo, el amor se convirtió todo, poco o nada. Aquí les comparto algunas bibliografías consultadas por si les agrada seguir investigando acerca de las figuras literarias. Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando publiques videos de temas que te van a encantar. Nos vemos en la próxima. Bye.